Mañana, viernes 1 de mayo, se celebra el Día del Trabajador, una jornada que este año no va a contar con esas marchas multitudinarias en las calles de las principales ciudades en las que se reivindicarán mejoras laborales y salariales de las condiciones, sobre todo de trabajo. Este año, en medio de este estado de alarma, pues será totalmente diferente. Hoy queremos hablar de este asunto con Gustavo Santana, que es viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias. Señor Santana, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Como estamos diciendo, será un 1 de mayo sin esas manifestaciones en las calles, pero también en unas circunstancias económicas inéditas en nuestro país, señor Santana. En España y en Canarias son unos datos, los del desempleo, que nos colocan quizás en una situación crítica en nuestra historia más reciente, ¿no? Sí, quizás es un 1 de mayo un tanto inédito y peculiar, pero quizás sea el 1 de mayo de los últimos años que cobra mayor importancia, ¿no? Donde hay que poner en primer lugar no solo la crisis económica y la repercusión que tiene en el empleo, sino también la salud de los trabajadores. Por lo tanto, yo creo que va a ser un 1 de mayo con bastante impacto, lo cual creo que es muy importante. En Canarias los datos están ahí, todavía no son datos completos. Hemos conocido el dato del paro del mes de marzo y el dato de la EPA. El dato de la EPA es un dato bastante irreal porque solo saca la radiografía hasta el 14 de marzo, en donde muestra que aún existiendo un comportamiento en términos económicos y de empleo en las islas bastante positivo, lo que ha venido a la enfermedad, el COVID-19, a echar un jarro de agua fría sobre las oportunidades económicas y de empleo y sobre todo sociales que tenía nuestro territorio y que iba avanzando y confluyendo sobre datos ciertamente más optimistas, y ahora nos encontramos con una realidad bastante importante en la que yo apelo a tener paciencia y tranquilidad, porque yo creo que el mensaje debe ser que si bien la salida de esta crisis va a ser una salida lenta, debe ser una salida lenta, pero sobre todo debe ser una salida segura. Posiblemente en este escenario de incertidumbre han aflorado una serie de cuestiones que han puesto el acento o la lupa en aquellas cuestiones que ya desde hace tiempo veníamos reclamando desde diferentes espacios, también desde el Gobierno de Canarias, y yo creo que es el momento para reflexionar sobre un escenario de oportunidades para cuando la salida sea completa y sea segura. Cuando hablemos de empleo, también hablemos de empleo seguro y de empleo con calidad. Ya lo decía usted, los últimos datos que conocíamos del paro referente al mes de marzo y los últimos datos de la EPA nos reflejan esa situación real de la pandemia. Quizás serán los datos que conozcamos en los próximos días referente al mes de abril, que nos colocarán quizás en esa situación real de los efectos que ha tenido esta pandemia del coronavirus en nuestro mercado laboral. Efectivamente, el dato del paro de este mes va a incrementar el dato del paro del mes de marzo de forma considerable. ¿Será la foto final? Posiblemente no sea la foto final, porque con la información con la que contamos ahora mismo, donde hasta el mes de junio no va a haber una desescalada completa y tenemos que ver cuáles serán los nuevos elementos externos que acompañan al sector turístico y saber en qué medida la recuperación económica y del empleo en Canarias pueda ir cogiendo ritmo, también los hábitos de consumo cambiarán. Por lo tanto, yo creo que es un momento de poner políticas siempre con todas las previsiones posibles, en la que podamos ir viendo cómo en los próximos meses dotar de seguridad jurídica a las empresas y dotar de seguridad jurídica a los trabajadores, y para eso tenemos una herramienta fundamental que son los ERTE de fuerza mayor, que nosotros estamos reclamando que como mínimo tienen que prolongarse de forma automática hasta el 31 de diciembre, con la seguridad de que las empresas, cuando quieran dar el salto a recobrar la actividad con cierta normalidad, lo querrán hacer en la mayor brevedad posible, pero hay que hacerlo con seguridad, y para eso el Gobierno de Canarias ha diseñado, a falta de que exista ese necesario consenso en torno a un pacto de reconstrucción, una serie de políticas y de incentivos de acompañamiento, sobre todo a los autónomos y a las pymes, para que a través de un itinerario personalizado podamos recuperar esa actividad entre todos, recuperar el tejido productivo y que los trabajadores y trabajadoras vuelvan a una normalidad con absoluta seguridad, no solo sobre su salud, sino también sobre sus derechos. Que se prolongue esos ERTE más allá del estado de alarma, señor Santana, también depende de las conversaciones con el Gobierno del Estado para ver si es posible llevarlo a cabo. Sí, es fundamental. Yo creo que el presidente Ángel Víctor Torres lo ha dicho.
Canarias tuvimos la capacidad de anticiparnos en una serie de propuestas que después se reflejó en un Real Decreto Ley, el 8/2020, en el que, entre otras medidas que nosotros sabíamos que se estaban consensuando en el marco del diálogo social estatal, vino a acompañar el que las autoridades laborales, a través de una serie de criterios normativos, pudiéramos facilitar y dar seguridad a las empresas y trabajadores para que en la mayor brevedad de tiempo posible pudiéramos tramitar y autorizar los expedientes de regulación de empleo de fuerza mayor. En Canarias, al día de hoy, hemos autorizado el 100% de los ERTE de fuerza mayor. Esto es inédito en cualquier otra comunidad autónoma, pero también lo hicimos con consenso entre patronales y sindicatos. Quizás hemos tenido la virtualidad de aglutinar grandes consensos y grandes diálogos, y eso ha facilitado que en Canarias tengamos en este momento un elemento protector, que es la autorización del 100% de los ERTE de fuerza mayor, y la siguiente batalla, entre comillas, será que se nos autorice pues esa prolongación como mínimo hasta el 31 de marzo con las mismas garantías establecidas en el Real Decreto 8/2020. Yo estoy seguro que el Gobierno de España va a ser accesible y sensible con esta casuística, y lo que intento lanzar es un mensaje de tranquilidad a muchísimas pymes y autónomos y empresas que nos están escuchando, que a pesar de la incertidumbre, yo creo que hay un elemento que ya nos indica que como mínimo hasta final de junio esos ERTE se prolongarán de forma automática. Lo digo en términos de ganar tiempo y de saber con qué tiempo jugamos, porque a la autoridad laboral nos toca pilotar el tiempo y pilotar los primeros ritmos de esta crisis. Y por lo tanto yo me gustaría trasladar esa tranquilidad, porque ya después también buscaremos cómo articular otros mecanismos para que la transición de la transformación de un ERTE de fuerza mayor a un ERTE por otras causas productivas, también tengan la seguridad de que con flexibilidad se irán incorporando a medida que la actividad económica lo permita, y la actividad y de cada una de las empresas ir incorporando a los trabajadores y trabajadoras, bien sea con reducción de jornada, bien sean con suspensiones de contratos, pero siempre protegiendo a esos trabajadores que tienen que tener cubiertas sus prestaciones por desempleo y tener garantías futuras de que en los próximos años puedan tener seguridad en el trabajo y sobre todo seguridad en su salud. Bueno, ya por último, señor Santana, el próximo lunes comienza ese plan de desescalada por fases. Vemos que unas actividades comenzarán antes que otras, pero la clave en Canarias sigue siendo el turismo. Efectivamente. En esta primera fase también quiero echar un llamamiento a la tranquilidad, porque lo que hemos observado es que se vuelve a la casilla de inicio de lo que fue el decreto de alarma para activar paulatinamente algunos sectores comerciales, sectores de restauración, pero el sector turístico y todos aquellos sectores que están vinculados a nuestro sector turístico pues tendrán un espacio de tiempo más amplio para intentar recuperar esa actividad. Hay unidades de empresa que quizás querrán iniciar su actividad, pero sabiendo y conociendo cuáles son las peculiaridades de su unidad de empresa, cuántos trabajadores tienen a cargo, cuántos trabajadores pueden tener disponibles para poder ofertar un servicio con las limitaciones que tiene esta primera fase de la desescalada. Pero insisto en la idea principal: si la recuperación somos conscientes, vinculada a nuestro sector turístico, que va a ser lenta, yo creo que tenemos que asegurar que sobre todo esa recuperación sea segura para nuestro tejido productivo, donde un 94 o 95% de los ERTE de fuerza mayor que se han presentado están vinculados al sector turístico, pero tiene que ser una recuperación segura, porque la prioridad es recuperar ese tejido productivo y los más de 200.000 trabajadores que están sujetos a esos ERTE de fuerza mayor. Llevará un tiempo, pero insisto en la idea, con la tranquilidad suficiente, que la salida debe ser segura, porque nuestra prioridad es recuperar ese tejido productivo y recuperar a esos trabajadores y trabajadoras. Pues así están las cosas en esta víspera del 1 de mayo. Gustavo Santana, viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias, gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a usted y buenos días.